Hola, esto es Estamos Locos. Somos Alejandra Usabiaga y Manuel Turrent. Y el día de hoy estamos muy contentos de conversar con Juliane Rojas. Juliane, hoy vamos a hacer la primera conversación, yo creo que de muchas, porque Juliane, médico, acupunturista de niños, a ver, acupunturistas de niños no hay en el mundo. Muy pocos, sí. Además, medicina funcional, o sea, miles de cosas. Pero el día de hoy, la conversación va a ser alrededor de constelaciones familiares. Muchas gracias, Ale. A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿cómo conoces tú las constelaciones familiares? Yo creo que empezar por ahí. Claro, pues yo prácticamente crecí con constelaciones familiares en casa, porque mi mamá pues se dedicó a las constelaciones y fue la traductora de Bert Hellinger del alemán al español durante más de 20 años. Okay. Entonces, digamos que las constelaciones se vivían, se respiraban y se comían en casa. Okay. A ver, Juliane, para nosotros es como muy importante poder conversar contigo porque de repente ha habido un boom de constelaciones familiares y la verdad es que éticamente hablando nos preocupa un poco porque de repente no sabemos qué tan bien, qué tan mal. Digo, nosotros no somos consteladores y por eso queremos que nos platiques bien. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿De dónde nace? ¿Hacia qué se enfoca? ¿Cómo es esto de las constelaciones? Pues realmente las constelaciones familiares como las conocemos hoy nacen mucho antes en la psicología sistémica y también en la psicología familiar. Okay. Lo que aportó Bert Hellinger finalmente fue que vio que el sistema familiar no solo impacta desde nuestra familia nuclear actual, sino que hay efectos de nuestra genealogía, ¿no? De 7 generaciones para atrás. Entonces, no es que Bert lo haya desarrollado, sino prácticamente él a través del trabajo fue observando los fenómenos. Me llama la atención esto de 7 generaciones, o sea, son muchas generaciones para atrás. Sí. Pero ¿por qué 7 y no 14 o no 3? ¿Hay alguna razón o es nada más algo aproximado de generaciones hacia atrás? Realmente todo el trabajo de Bert siempre se enfocó en la observación de los trabajos. O sea, yo como lo vi trabajar a lo largo de muchos años, fue siempre cuando él sacaba un libro o cuando él aseveraba algo, era porque lo había observado en trabajos durante muchos años. Entonces, pues de alguna manera 7 es lo que él observó. Quizá tenga que ver con este 7 mágico que tiene que ver con muchas culturas, no lo sé. Pero finalmente hay cosas que seguramente permean desde antes, ¿no? Pero eventos como muy puntuales, destinos muy puntuales, son 7 generaciones lo que él observó. Ok. A ver, ¿cuál es el objetivo de las constelaciones familiares? Esa es una pregunta un poco difícil, porque creo que el objetivo como tal de una constelación depende de dónde lo ves y desde dónde trabajas con constelaciones. Para mí, o lo que yo pude observar a lo largo de convivir no solo con Bert y Sophie Hellinger, sino con mucha gente que se formaron con ellos, es que en realidad no hay objetivo. Okay. Entonces... Pero no hay objetivo de parte del terapeuta o de parte del consultante o de parte del terapeuta. Okay. Muy importante, ¿no? Porque los consultantes claramente siempre... Va por uno. Exacto, va con un asunto, con algún pendiente, con alguna problemática, pero objetivo como tal no debería de haber para empezar. Okay. Creo que las constelaciones, como las plantea Bert, más bien es
como una filosofía de vida o una manera de analizar y ver al ser humano y al sistema y a la vida. No, a ver, explícanos un poquito más esto de la filosofía de vida y del ser humano. Sí, porque parecería, de lo poco que alguna vez constelé y de lo poco que sé, que es como una técnica o una técnica terapéutica para hacer algo, pero no me lo podría imaginar como una filosofía de vida. Claro, es así como se conoce generalmente, o como casi todos lo relacionan, es con la herramienta que son como el método o la herramienta de las constelaciones. Pero de donde surgen las constelaciones, o sea, todo el marco, digamos, pues teórico, es una filosofía que basa pues en leyes naturales. Y entonces, ¿por qué lo planteo? Yo creo que más bien es una filosofía de vida, porque es la manera en que tú abordas una situación, llámese una situación con un paciente, tu propia vida, un caso médico o no médico, un caso jurídico. Por eso quizá habrán escuchado que hay constelaciones de empresas, constelaciones a nivel educativo, o sea, la pedagogía sistémica, y luego la parte de la justicia sistémica. Es porque son leyes naturales aplicados a diferentes ámbitos en la vida. Entonces, es analizar desde una visión amplia, desde un sistema y no desde lo individual. Ok, a ver, yo, igual que Manuel, no sé nada de esto, pero sí he constelado y sí esto, y de repente, digo, con diferentes consteladoras, y de repente hay cosas como súper fuertes y la gente se puede poner súper mal y luego de repente me tocó alguna vez que la terapeuta era súper como ruda y, o sea, a ver, explícanos un poquito esto. Pues a mí lo que me planteas justo es algo que me causa mucho conflicto, porque creo que esta herramienta... y se lo escuché muchas veces, es más, lo conversé algunas veces con Bert, no se utiliza de forma adecuada. Hay diferentes herramientas y diferentes maneras de trabajar en constelaciones. Lo puedes hacer desde lo individual, a través de, por ejemplo, muchos lo conocen a través de muñequitos o bloquecitos o los muñequitos de Playmobil. Esto es para que el consultante, el paciente, pueda observar el fenómeno desde una perspectiva desde afuera, ¿no? Como la imagen, y trabajar con esa imagen. Ahora, esos son metodologías que puedes trabajar uno a uno. Y lo que todos conocemos como constelaciones, que es la parte de trabajo en grupo con demás personas y con representantes, realmente se puede hacer también en diferentes como niveles. Lo puedes hacer como un ejercicio, y los consteladores le llaman movimientos. Donde tú, por ejemplo, si tienes alguna problemática con tu mamá, utilizas a un representante para representar la situación. Y eso sigue siendo diferente a una constelación propiamente dicha. Una constelación como mucho más profunda, el facilitador, o sea, el constelador, debería de solo contener, porque la información que surge en el campo, ¿no?, de la constelación es algo que no debería de estar guiado por el constelador, es algo que debería de surgir de forma espontánea. Pero entonces, a ver, nada más para imaginarlo, porque yo alguna vez te constelé, entonces está un grupo de personas que representan a figuras de tu familia, y si dices que es espontáneo, ¿cuáles son las como una, nada más para tener una idea, como una pequeña instrucción, qué les dices? Colóquense, y sé que es mucho más complejo, pero nada más para tener una idea de por dónde va. Realmente lo que han aprendido los facilitadores es observar el lenguaje, sobre todo corporal, de las personas. Entonces hay ciertas posturas, por ejemplo, que los representantes adoptan, que tienen significado. Por ejemplo, la mirada hacia el piso. Entonces, cuando yo tengo la mirada hacia el piso, me indica que hay algo.
Entonces yo como facilitador puedo decir, por favor, alguien que se coloque en el piso enfrente, y espero a ver qué información surge de eso. Eso sería lo ideal. Okay. Ahora hay muchos facilitadores que meten mucho la cabeza y entonces ellos interpretan y ellos colocan y ponen y eso para mí, bueno, no voy a utilizar esa palabra. Okay. Para ti eso no es consejo. Eso no es lo mejor. Alguna vez tuve esta conversación con una amiga de mi mamá que es una gran consteladora. Y porque yo tengo mucho conflicto con esto, porque yo viví pues las constelaciones muy desde la fuente. Claro. Y como lo viví en vida y no solo a través de la herramienta, para mí esto me genera mucho choque, ¿no? Claro. Pero como me dijo ella, tú tranquila porque a cada quien le toca lo que necesita y hay personas que necesitan hacer simplemente ejercicios y necesitan o simplemente poder observar el fenómeno. Okay. Entonces creo que es una herramienta que se adapta y se puede utilizar de diferentes maneras. Como muy noble, entonces. Entonces, como... Sí. Porque yo te iba a hacer la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las señales de si estoy con un buen facilitador o de verdad debería de salir corriendo? Yo sí creo que hay veces que podemos hacer daño. ¿Cómo? Si nosotros metemos demasiado nuestra cuchara. ¿Por qué? Porque nosotros operamos desde nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras carencias, o sea, desde nuestra mente, nuestro ego. Y esto es mucho más grande. Nosotros no podemos abarcar una visión tan amplia que llegue hasta 7 generaciones atrás y con todos los elementos que eso implica. Realmente, pues como que quedamos chicos. Aparte no conoces a la familia. No. Entonces, realmente lo que se tiene que hacer es estar muy conectado y muy centrado y permitir que esa información surja, no que lo instruyas, ¿no? Entonces, para mí, hay una característica fundamental para un buen constelador, es no juzgar, estar fuera del juicio y no querer hacer. Y esto no significa no querer, o sea, obviamente todas las personas que se dedican a las constelaciones quieren estar al servicio de la vida, al servicio de las personas, ¿para qué? Pues para mejorar. Pero es diferente si yo me pongo al servicio de algo más grande, que no implique mi historia y mi filtro y mi sesgo, a si yo activamente quiero hacer y quiero mover y quiero, ¿no? Es de, lo vamos a resolver, como tu tema con fulanito de tal, a veces no es el momento, a veces no está bien. Y sí hay algunas personas que criticaban mucho a Bert porque en sus congresos muchas veces venían personas, se sentaban al lado de él, y después de un tiempo se volteaba y decía, no puedo trabajar contigo. Y casos súper difíciles, ¿no? Súper dolorosos. Sí, claro. Y entonces él esperaba hasta sentir si era un buen momento, porque a veces abrir la caja de Pandora no es lo mejor para la persona que consulta. Claro. Mira, yo me acuerdo de una persona maravillosa que fue mi consultante, pero cuando yo empecé a trabajar con ella, ella no podía salir de su casa. Eran unos ataques de pánico terribles. Bueno, cuando yo le empiezo a sondear un poco de dónde viene, a partir de cuándo se empezó a sentir así, me dijo que había sido a raíz de una constelación familiar. Y entonces, sabes que nosotros normalmente a la hora que empezamos a trabajar con alguien, pues vamos preguntando un poco de quién, tu familia, y apuntamos quién constituye tu familia, ¿no? Cuando yo le pregunto qué pasa en la constelación familiar, que le dijeron, es que me dijeron que yo no tengo familia. Claro, una mujer con una historia verdaderamente difícil. Entonces yo me acuerdo que en ese momento, yo le había pedido permiso de apuntar, entonces le digo, ¿cómo no vas a tener familia si aquí estás tú y tu esposo y tus 3 hijos? Esto es tu familia, o sea, ¿cómo no vas a tener familia? Haz de cuenta que le cambió la cara, ¿no? Y entonces me dijo, es que a mí la facilitadora me dijo, no tienes familia. Bueno, eso en principio va en contra de las leyes de constelaciones. Okay. ¿No tener familia? No, claro, porque... Ese
En contra de las leyes de vida, Manuel. O sea, así es en contra de las leyes de vida. Claro. Es imposible no tener familia porque de ahí provenimos. Es justamente lo que sostiene todo. Es justo la visión de que no importa en dónde estemos, ¿quién nos dio vida? Simplemente, aunque seas huérfano, tienes mamá y tienes papá y llevas toda la información y toda la bendición y todo tu linaje dentro de ti. ¿Por qué? Porque lo pasaron. Y esto no solo es a nivel metafísico. O sea, físicamente hablando, pues todas estas cuestiones genéticas y epigenéticas, esas se transmiten. No hay manera de librarte de eso. Entonces, realmente uno de los principios de constelaciones es sanar las relaciones y permitir que ese amor fluya. Entonces, un constelador siempre va a buscar conectarte con... Sí. Aceptar y decir sí a los destinos de la familia como son las cosas y así de esa forma incluirlo, ¿no? O sea, y como desde el respeto, porque ahorita que te escuchaba pensaba en, bueno, hay personas que o son adoptados o que nunca conocieron a su papá o a su mamá, pero eso no significa que no hayan estado vivos, por lo menos para que nacieran, ¿no? De hecho, uno de los grandes trabajos con personas adoptadas es incluir a los papás biológicos, pero es así, el 101. Ok. Sí, ¿por qué? Porque lo llevas dentro. Y entonces, en este caso tienes a tus padres biológicos que por rango siempre van a tener un mayor rango que los que te cuidan en sentido biológico. Entonces, si tú los haces a un lado, de alguna manera van a tratar de buscar, o sea, el sistema siempre se trata de compensar. Entonces, si nosotros sacamos y excluimos a alguien del sistema, el sistema esto no lo tolera y siempre va a buscar de alguna u otra manera volver a incluir. Entonces, todas estas problemáticas que se generan con pacientes o con niños o con personas adoptadas es justamente esta exclusión. No tengo 2 papás, no tengo 4. Sí, está súper bonito, ¿no? Porque eso sí es súper amoroso. Porque, o sea, no importa la circunstancia, ahí hay un vínculo, ¿no? Entonces, claro que a veces esto a mucha gente le hace ruido, porque cuando hay destinos muy difíciles, con personas muy difíciles, o personas que abandonaron personas violentas, o, ¿no? Es de, no, pues como mi papá es asesino, entonces no es mi papá. Y ahí para ellos es, una cosa es el conectarte con y aceptar cómo es, y lo otro es convivir con él, ¿no? Claro, sí. Esta parte, pero en un trabajo en constelaciones siempre vamos a tener que mirar todos los que pertenecen al sistema. Entonces eso de decir no tienes familia sería completamente en contra del principio de constelación. Entonces, a ver, las constelaciones son como... ¿Es una constelación y ahí se acaba o es como una terapia que tienes que constelar varias veces o depende de cada caso? Eso es una muy buena pregunta. Y el fin de semana pasado escuché una entrevista que le hicieron a mi mamá y donde ella justo decía, la constelación mueve y te pone en una perspectiva diferente y te hace ver. Pero el paso y el trabajo en tu vida lo tienes que hacer tú. Entonces, la constelación te da la pauta, no es una varita mágica. Normalmente, como trabajan personas que hacen solo constelaciones, es que esto no es un continuo. O sea, tú no... Bueno, para empezar, se volvió moda, entonces todo se constela. El resfrío, el no sé qué. Pues para mí es como sobreutilizar una herramienta y no respetar la herramienta por lo que es, ¿no? Claro, sí se puede trabajar en consultorio todos estos como más bien fenómenos, de decir, vamos a ver la imagen y con la información que obtengo de esta imagen voy trabajando y entonces te puedo dar seguimiento. Pero típicamente yo no hago ni consulto cuestiones de constelaciones, aunque tengo la formación, pero mi mamá lo fue muchos años. Yo como veía que trabajaba ella, siempre es o constelación en grupo o constelación con muñequitos y se deja reposar y se deja actuar en la vida,
en el cuerpo, en las sensaciones. Y después de unas semanas, unos meses, retomamos y entonces vamos haciendo como trabajo. Me llevo tarea a mi vida. Voy y reflexiono y me quedo como con una tarea a resolver y luego regreso y voy viendo cómo va cambiando y cómo me voy adaptando. Claro. Y eso está muy lindo. Es que alguna vez yo leí, ¿no? Pero no sé si es verdad, porque yo ni siquiera sé si el libro que leí era de ver. A lo mejor era de alguien más y decía que principalmente se trabajan como los vínculos de sangre, ¿cierto? Sí. Sexuales y había otro, y de sangre, no, ese es el de sangre, ¿no? De generaciones. Sí. Ese es uno, ¿no? El sexual cuando te quedas vinculado a una pareja, ¿cierto o no? Sí, porque son las parejas anteriores y te quedas muy vinculado, las parejas anteriores son todo un capítulo, sí. Ok, ya. Y entonces las adicciones y todo esto normalmente vienen de sangre, en generación, como repetición de patrones. Generalmente sí. Ok. Y no solo por un tema como de herencia biológica, ¿no? Uh-huh. O sea, como con destinos y fenómenos como muy intrincados que pueden venir muy de atrás. Otras cosas que se pueden trabajar mucho son como estos destinos repetidos en las familias, claro. Que sí, no es siempre, pero normalmente si observamos en la familia y hacemos un árbol genealógico, podemos hacer el seguimiento, ¿no? Sí, como claro. De los destinos repetidos, quizá no exactamente igual, pero en esencia, ¿no? O abandono, uh-huh. O experiencias como en esencia iguales, eso uh-huh. Pues se trabaja mucho desde constelaciones. Claro. Ya me acordé del otro que decía, vínculo de muerte. El vínculo de muerte es aquel que se genera cuando tú estás en una situación de riesgo tan extremo, estás expuesto a la muerte con alguien más, esa persona queda incluida en tu sistema. O por ejemplo cuando tú tienes un accidente, ¿no? Y por ejemplo en un accidente de coche, si tú atropellas a la otra persona, esa persona queda vinculada a tu sistema. Ok. O sea, aunque no lo vuelvas a ver nunca más, ya quedó vinculado. Así es. Y esos son los vínculos que principalmente deberíamos de estar trabajando, con estos tres, pero se puede trabajar todo. Sí. Me gustó mucho esto que decías, como de se constela, se deja reposar, se trabaja en la vida diaria, porque sí, nosotros sí somos de la creencia que cualquier terapia, si no se ve en la vida diaria, no es una buena terapia, ¿no? Se tiene que ver en la vida diaria. Y después, porque la imagen que me vino fue como esta parte de ir tejiendo, ¿no? Así es. Pero ir tejiendo con delicadeza, con amor, con cuidado, que eso es lo que justo me hace ruido, porque hoy en día se ha vuelto tan de moda que lo utilizan como una herramienta mágica. Sí, no. Que a mí me parece muy triste con lo que están haciendo con el trabajo de Bert, porque a mí me parece su visión muy, muy profunda, muy amplia, y esto como que lo prostituye, ¿no? De decir, voy a constelar mi trabajo, voy a constelar mi gripa, voy a constelar mi... Y siento que viene mucho desde esta inmediatez, que siempre tenemos esta inmediatez de quererlo resolver, de me den la pastilla y que con eso quede en paz. Claro. Entonces, y pues yo lo que he visto es que no es así. Ahora, hay personas que realmente tienen efectos maravillosos y fuertes después de una constelación, donde realmente algo se resuelve. O sea, yo sí vi casos de niños autistas que no hablaban, no eran verbales, y después de una constelación empezaron a hablar. Wow. ¿No? O sea, wow. Sí, o sea, sí hay momentos así, hay efectos así poderosos, pero eso no significa que no tengamos responsabilidad de seguir llevando. Ellos hablan de los movimientos, entonces este movimiento no es algo que se termina en la constelación, es un movimiento que se lleva a la vida, que se lleva contigo y entonces que lo tienes que seguir. Hay casos en donde puede suceder que alguien que consteló quede como hablando coloquialmente, como muy abierto a emociones y como que necesite contención y cierre después de una constelación. Sí, de hecho he visto muchos trabajos que a mí me parece que no están bien llevados. Lo que se mueve en campos así es muy fuerte, entonces si tú no
ves, contienes, respetas y concluyes, sí hay personas que no se quedan bien después de una constelación. Y yo creo que eso es cuando uno hace la constelación, pues, desde la humanidad, ¿no? Desde el ego, desde el querer hacer, ¿no? Y pues sí veo que hay personas que hay que tomar esta herramienta con respeto, ¿no? Entonces sí hay estos casos donde te quedas como inconcluso, te quedas como atrapado, y eso a veces es porque el facilitador no termina de ver el movimiento y no lo concluye, así como ya vi cómo es, entonces aquí la dejamos, y entonces interrumpes el movimiento y te quedas a medias. Ahora, generalmente el cierre es en la misma sesión, o a veces se necesitan sesiones adicionales. No, sí necesitas terminarlo en la sesión. De hecho, lo más recomendable es después de una constelación no hablar de la constelación. Un muy buen rato. Porque esto me gustó mucho. O sea, no es el facilitador o la facilitadora la que interpreta, es la persona la que interpreta. Eso que dijiste me gusta. Pues sí, yo creo que claro que el facilitador contiene y dirige, o puede mostrar, o puede reconocer, pero finalmente el movimiento es del consultante. Claro. Y ese movimiento hay que dejar que termine tanto en el campo como acá adentro. Y hay que tener la sensibilidad para percibir cuándo concluye. Eso me recuerda un poco como en narrativa lo de descentrado pero influyente, ¿no? Claro. Nosotros decimos que el terapeuta tiene que ser descentrado, o sea, el centro es el consultante, pero si quieres influir de alguna manera. Pues, no, claro. Por lo menos preguntas cosas importantes, ¿no? Exacto. Cuéntame algo, ¿cómo era? Ya iba a hacer la misma pregunta. Era una persona muy, muy fuerte, muy profunda y muy amorosa. Pero, pues era reservado, ¿no? Era muy observador. Muchas veces a muchas personas les parecía, pues, como rudo, ¿no? Pero verdaderamente, pues él, nunca lo vi como humano, como humano, ¿sí me explico? O sea, pero ni en la comida, o sea, siempre como con esta conexión, observando, sintonizándose con las personas. Es que él sí lo vivió, o sea, lo llevó a la vida continua y cotidiana. No era como de yo me pongo en el estrado y ahí soy una persona y me bajo y soy otra. Claro que no tiene que ver, claro que pasó inclusive enfermedades y cosas que eran pues de su humanidad, ¿no? Pero este comportamiento, no, él se quedaba centrado y conectado siempre. Qué bonito. O sea, creo que dijiste dos cosas que me gustan mucho, ¿no? Un hombre muy observador, que a lo mejor si nosotros observáramos todo el tiempo sería diferente, y conectado. Eso me gustó mucho. Y también cuando lo describes, otra vez haciendo la analogía con la narrativa, Michael White, que es el creador de la narrativa, creo que era alguien parecido. Muy parecido, sí, también lo pensé, sí. Como siempre puntual, te sentabas, era como cálido, respetuoso, pero siempre la pregunta que te hacía era así como que te había observado. O sea, que dices, ay, ¿cómo se dio cuenta de esto? Juliane, ¿hay algo más que te gustaría compartirnos sobre constelaciones? ¿Alguna pregunta que nos esté faltando hacerte? No, pero quizá para todos los que estén escuchando, para mí en lo personal, como lo viví desde muy chiquita, se me hace verdaderamente valiosa, profunda y rica. Entonces, si a las personas que lo escuchan les llama la atención la parte de las constelaciones, yo las invitaría a ir más atrás de ir a constelar o con un constelador, sino ver lo que está descrito por detrás, las leyes, la filosofía por detrás, porque eso es lo que realmente vale la pena llevar a la vida. Y eso es lo que yo he observado realmente cambia a las personas y te pone en otro sitio. Entonces, más bien sería como una invitación a, si te llamó la atención, si te resuena, si sientes que hay algo ahí, no te quedes con una constelación. Ve un poco más allá.
ve y lee o infórmate o siente que va mucho más allá de solo la representación. ¿Hay algún libro o algún video o algo que te recomendaras? Pues hay muchísimos libros de Bert y hay pues libros muy básicos y hasta su autobiografía. O sea, para alguien que no conoce de esto. Por ejemplo, un buen libro para empezar son Las órdenes del amor. Eso es como el ABC. Además el nombre, el título está súper bueno. ¿Es de Bert, sí? Sí. Okay. A mí hay una serie en Netflix, a ver cómo se llama, Mi otra yo. A mí me parece hermoso porque te pone en imagen lo que sucede en una constelación. Y eso, cuando uno ve la serie, no desde ver la serie, sino de dejarlo resonar acá adentro, abre la perspectiva en la vida de decir, es que somos mucho más que solo nuestra propia historia. Y entonces creo que también ahí puede ser algo muy fácil por donde empezar, simplemente colocarte en otro sitio y no solo para ti, sino también saber que todas las personas que tienes enfrente, sea que tú seas alguien que está en el ámbito del servicio o no, siempre no va a ser solo esa persona, sino va a ser su historia, pero también su historia familiar. O sea, es todo un sistema y que finalmente nunca se trata solo de uno. Qué deliciosa conversación. Qué buena plática. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad. Y bueno, ya te buscaremos para que nos platiques de todo lo demás. Sí. De todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias.